Muchas bendiciones. Vamos a continuar en esta segunda etapa, lo que es el tema de los falsos pastores, que son los falsos cristos, ¿verdad? En otras palabras, son los Judas Iscariotes de hoy en día. Explicamos en el video anterior que estos Judas Iscariotes son los falsos cristos, son los falsos apóstoles, que siguen la doctrina, o siguen, mejor dicho, el evangelio de Coré, el evangelio de Balaam, el evangelio de Caín. Y ellos son anticristos. ¿Por qué? Porque no guardan los mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios, siguiendo y leyendo. Recuerde que pasamos 1 Timoteo, en lo que leímos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 habla de que tan pronto se haya alejado de la gracia de Cristo, siguiendo otro evangelio distinto. Estos son los evangelios, ¿verdad?, que el Señor nos advirtió con anticipación que nos cuidáramos de esto. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que ellos son el Cristo, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Versículo 24, estoy leyendo Mateo 24, 5, 11, 23, ahora leo el 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Marcos capítulo 13, versículo 22, hablando exactamente lo mismo, pero aquí quiero enseñar esta pequeña porción de palabra. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes prodigios. Mire lo que dice la palabra, que eso es para algo específico. Dice que es para engañar. Es para engañar. Por eso se levantarán muchos falsos profetas, ¿verdad? Y falsos cristos, para engañar a los escogidos. Ese es el propósito. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Dice así la palabra de Dios, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estos mismos Judas Iscariote, lo mismo que habíamos hablado en el video anterior, que son los escribas y fariseos de este tiempo. Entrarán, ¿verdad?, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y escúchelo bien, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, con un motivo también. Este es el motivo, para arrastrar tras de sí a los discípulos. Exactamente lo que Jesús decía acá, que era para engañar, ellos tendrían poder para engañar. Y sin embargo acá nos dice que esto hablarán palabras perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. No se olvide de eso. Hechos 13, 8 y 10 dice, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué es lo que quieren los hijos del diablo? Apartar de la fe a los hijos de Dios. Apartar de la fe. ¿Qué significa eso, apartar de la fe? Eso es apartar del evangelio de Cristo. Eso es apartar de la doctrina de Cristo. ¿Correcto? Entonces, así son todos estos falsos profetas, que son falsos pastores, ¿verdad?, que procuran apartar y arrastrar tras de ellos a discípulos. Dijo Pablo, diciéndole a este hijo del diablo, le dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Aquí nuevamente parte diciéndole de que todos, de alguna forma, esta palabra nos entrega y nos enseña de que todos aquellos falsos son enemigos de toda justicia. ¿Comprende?
Y recuerde que esto es muy delicado. Lo que yo les voy a decir acá es muy delicado. La palabra de Dios, cuando nos enseña estas pequeñas porciones de palabra, nos está diciendo que todos estos falsos pastores no solamente son falsos pastores, sino que son magos, son adivinos, son encantadores. Dice la palabra en Levítico capítulo 20, versículo 6, dice, y la persona que atendiere a encantadores o a adivinos para prostituirse tras de ellos. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No vayan tras de ellos, no los sigan. Pero hoy en día usted sabe que hay mucha gente lo ha seguido. Estos 3 evangelios que son de Caín, de Coré, de Balaam. Mire lo que dice la palabra como una advertencia del Señor Jesucristo, y no solamente de él, sino que también de Pablo. Advertencia que nos debemos cuidar nosotros. Cada uno de nosotros debemos cuidarnos, que nadie los engañe. En Mateo capítulo 24, 4, Marcos 13, 5, Lucas 21, 8, Efesios 5, 6, Colosenses 2, 4, Colosenses 2, 8, Segunda de Tesalonicenses 2, 3, Primera de Juan 3, 7, dicen que nadie nos engañe. El Señor nos enseña que nadie nos engañe. El Señor nos advierte que nadie nos engañe. Si usted se engaña, si usted lo han engañado, amada, si a usted lo han engañado, amado, eso es su responsabilidad. Que nadie los engañe, dice el Señor. Dice la palabra en Judas capítulo 1, versículo 11, Evangelio de los demonios. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Cuando habla que han seguido el camino de Caín, están hablando que han seguido el evangelio de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto, han dejado el evangelio del Señor Jesucristo y se han extraviado siguiendo el camino, el evangelio de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amén. Por eso yo le hago mención, tengan mucho cuidado, amada hermana y amado hermano, a quien le llegue este video, tenga mucho cuidado donde está, quién es el que está en su cabeza. Mire la palabra lo que dice, que el evangelio de Balaam, en ese corazón, en el evangelio de Balaam, hay personas que te enseñan ese evangelio de amar el dinero, es el evangelio de la prosperidad. Y en ese corazón no está el Espíritu Santo, está el espíritu de Baal y hace milagros, señales y prodigios. Prodigios mentirosos lo llama la Biblia. Mire lo que dice Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y donde tú moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. ¿Dónde? Donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Eso qué significa, amada? Esta doctrina significa de que la gente ambiciosa, que tiene el corazón lleno de avaricia, enseña a las ovejas a amar el dinero, a amar las riquezas, tal cual como de alguna forma nos enseña que eso es hacer fornicar a las ovejas. ¿Comprende? Por amor al dinero harán mercadería de vosotros, por la avaricia harán mercadería de vosotros. Por eso le digo, cuídese por favor donde está. No sea cosa que usted esté metida en el trono de Satanás, ahí donde están estos grandes líderes, ¿verdad?, que llevan la doctrina de la prosperidad. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Igualmente, todas estas mujeres Jezabel, amado y amada hermana, todas estas pastoras, estas falsas ungidas de parte de Dios, Dios no las envió. Sin embargo, ellas también hacen exactamente lo mismo. Y dice la palabra que aquí es la profundidad de Satanás. Por eso, tenga mucho cuidado con aquellos que siguen el camino de la prosperidad, siguen el camino, o mejor dicho, ese evangelio del demonio. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira,
A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Se da cuenta, amado? Por eso la palabra de Dios nos enseña también en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8, dice que nosotros debemos escapar de esta gran Babilonia, debemos escapar de esta gran Babilonia. Oh pueblo mío, dice, escapen de ello. Dice, de esta forma se escapa para que usted lo sepa. ¿Cómo escapó Lot? Dice, y libró al justo Lot cuando venía ese castigo para Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y a destruirla con asteroides. Le dice, y libró al justo Lot, lo puso en libertad, no permitió que muriera justamente con toda esa gente mala. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amado, ¿cómo se escapa cuando uno está metido en el estiércol? Es clamando a Dios, clamando a Dios, clamando a Dios, orando por las cosas malas que hace la gente. No solamente para pedir destrucción, sino que también para que el Señor limpie las cosas que está haciendo mal a la gente, para que transforme corazones. Eso es la pequeña enseñanza que quería entregarle con respecto a los falsos evangelios. El evangelio de Coré es el evangelio del terror, es el evangelio que se predica: Cristo viene ya, el fin del mundo se acerca, y la gente tiene un espíritu de tribulación en ellos viviendo, y ellos se dan cargos entre ellos mismos se nombran como profetas, como pastores, etcétera, ¿verdad? Segundo evangelio de Balaam, lo acabamos de revisar, esto ya en el evangelio de la prosperidad, porque aman el dinero y enseñan a la oveja a amar el dinero, haciéndola fornicar espiritualmente. Tercero, sigue en el evangelio de Caín. Esto no le importa a los pobres. A estas personas, no es que Dios le preguntó a Caín y le dijo, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín le respondió a Dios y le dijo, ¿qué me preguntas a mí? ¿Acaso yo soy guardaespaldas de mi hermano? ¿Por qué respondió eso? Porque no le importaba a su hermano. Y así hay millones de cristianos que no le importa a su hermano. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Caín era hijo del maligno y mató a su hermano Abel. De esa forma es un homicida. Dice la palabra de Dios que todo aquel que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y no le ayuda, no hace justicia ayudándole a su hermano, pasa a ser un Caín, pasa a ser un homicida, lo dice la palabra de Dios. Por tanto, este es el evangelio de Caín, aquellos que no les importa a los pobres, y así está lleno el pueblo cristiano hoy en día. Por eso cuando uno les habla y ven videos de Dios, ellos no lo quieren ver. La gran masa de cristianos no ven estos videos, no les interesa ver estos videos. ¿Por qué? Porque ellos se levantan contra todo lo verdadero de Dios. Contra todo lo que se llama Dios está hablando y diciendo, ellos se levantan contra todo lo verdadero de Dios, ellos se oponen. Porque ya dentro de ellos son demonios y no son simplemente personas razonables, sino que se dejaron vencer. Eso es lo que pasa en la gran realidad. Por eso es la gran importancia de entregar cuáles son los tres evangelios, ¿verdad?, de los Judas de hoy en día. Entonces, ellos son anticristos porque no guardan los mandamientos. Eso también quedó explicado en otro video anterior sobre el tema de los mandamientos, si debemos guardarlo o no debemos guardarlo. La palabra de Dios dice que la doctrina del Señor Jesucristo es guardar los mandamientos de Dios. Eso lo habla en el libro segunda de Juan, capítulo 1, ¿verdad?, del versículo 4 en adelante. Pero los anticristos, eso lo habla en primera de Juan, capítulo 2. Los anticristos no guardan los mandamientos. Así que le entrego esto, esperando ser una voz de alerta, y que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que esto realmente les sirva. Amén. Un abrazo y mucha bendición, amados. Recuerden que nosotros debemos permanecer firmes, este pequeño remanente, no la masa de cristianos que dicen llamarse hijos de Dios y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Así que un abrazo
y muchas bendiciones. Chao, chao.